Entonces vamos a iniciar con eso, vamos a iniciar viendo cómo podemos en sí configurar nuestra configuración. Esto es más que nada Tailwind hacia producción, ya que pues eso es lo que nos está limitando un poco las transiciones que tenemos en Vue. Entonces ahorita vamos a darle un minuto y empezar a compartir pantalla y empezamos con esto. Ok. Listo. Encuentro mi... Ok, acá está. Listo, ok, entonces vamos a explicar primero la problemática del stream pasado. Vale, voy a iniciar todo porque no he iniciado absolutamente nada aquí. Está acá. Ok, vamos a ir al proyecto de Yosamal. Ya aquí estábamos trabajando sobre mi sitio personal, que es donde estoy trabajando las transiciones. Estaba mostrando cómo trabajar las transiciones en Vue y CSS con Tailwind. Ok, enviamos un serp aquí. Y voy a abrirlo en Visual Studio Code también. Estamos abriendo remoto. Y vamos a abrir. ¿Sería este? Sí, ok. Vamos a ver esto, si está funcionando. Es probable que tenga que reiniciar todo el WSL. Sí, ok. Rayos y centellas. ¿Qué tal, Santi? Bueno, Santi no es un taxi. Santi no es un taxi. Bienvenido aquí al stream. Okay. Ese aquí lo he explicado en el stream pasado. Esto no sé por qué cuando instalé Docker en el subsistema de Linux en Windows empezó a dar problemas con los puertos y todo esto no deja básicamente servirlos. Tengo que reiniciar todo WSL para que vuelvan a funcionar. Pero bueno, no es la gran cosa en realidad. Titán Díaz, bienvenido al stream. Me gustan esos iconos. ¿De dónde son esos iconos? ¿Son nuevos en Twitch? ¿Son de algún otro canal? Hace un rato que no me he puesto como a ver esa parte. Vamos a hacer el serve. Vamos a cargar esto porque reiniciamos WSL. Ok, entonces este como tal es el proyecto. La animación que tenemos aquí, que es esta que básicamente se ejecuta cuando recién inicia el sitio. Básicamente se ejecuta en el primer render del componente. En este caso, como es una página de un solo, podemos decir, componente. En realidad son varios componentes, pero es una sola vista. Entonces, en el primer render de toda la vista se ejecuta esta animación. Y el problema que tuvimos con esta animación es que si vemos aquí, estas animaciones son un transition appear, que pues es lo que digo, ¿no? Son transiciones que solamente se ejecutan en Vue cuando ocurre el primer render de la vista como tal, del componente. El problema es que cuando hacemos un build a producción, si vemos el sitio en producción, porque esto lo lanzamos en el stream pasado, vemos que estas animaciones no se ejecutan, pero el resto de animaciones que habíamos hecho sí se ejecutan. Y bueno, la idea de ahora es explicar el por qué sucede esto. Yo hice un poco de investigación, pero no lo llevé muy a fondo, porque pues quería mostrarlo. Es un tema un poco común que ocurre en transiciones y todo esto en proyectos de Vue. Inicialmente, si nosotros vamos al sitio de producción y vamos a ver los elementos donde teníamos las animaciones, entonces si vamos a ver el de producción y vamos a compararlo con el de local, Dafe99, ¿dónde eres? Soy de Colombia, aunque mi acento no lo demuestre.
Era el Humber Left. No me acuerdo si era este. Si era este. Humber Left. Si nos vamos a ver aquí, debería haber un tipo de animación. Ok, sí, ahí sí vieron. Bueno, pasaron un montón de clases ahorita. Son clases que se ejecutan. ¿Dónde puedo ver esto? Así que los inserta como style. Ok, si vemos aquí como ocurre el compilado del CSS. ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Bogotá, pero vivo en el Huila, en Neiva, la ciudad de Neiva, la ciudad más caliente que he conocido en mi vida. Pero sí. Ok, bueno, entonces la parte que vamos a ver aquí es cómo compila básicamente todo el SAS y todo el Tailwind que tenemos en nuestro proyecto de Vue. Se compila en básicamente esto. Entonces la animación que ocurre en el transition, en este componente de aquí es este interactive, porque como sabemos las transiciones de Vue, si vamos a ver en la guía, vamos a ver que estas tienen estos estados, ¿no? Que son los interactive, los live active, y cada una corresponde pues a diferentes estados de la animación, ¿no? Cuando se está entrando, cuando se está... quiere decir que es cuando se está renderizando o cuando está saliendo del render y cosas por el estilo. Entonces estas clases que inserta como tal el transition, el componente transition de Vue, las encontramos aquí. Entonces nosotros si encontramos estas clases sabemos que todo está saliendo bien, ¿no? Estas clases son las que se encargan de ejecutar una animación en un render específico, en un momento específico. Y si nosotros vamos a ver en producción, entonces en la hoja de estilos que se genera, vamos a ir al CSS y vamos a hacerle un pretty. Vamos a ver que en esto de aquí en realidad no se encuentra en ninguna clase de interactive. Vemos que se encuentran los keyframes de nuestra animación porque esto nunca se obvia, pero no encontramos como tal la clase del interactive, o sea que Vue en realidad no está haciendo nada aquí. O sea, tenemos el componente de transition, pero no existe la clase que ejecuta la animación en CSS. Y ahorita vamos a ver el porqué. El acento ni Bogotá ni del Huila. Sí, es un poco extraño. A veces cuando voy a sitios con mi novia y todo eso nos dicen que somos como muy mexicanos, no sé. Y pues sí nos gusta el picante y eso, pero güey, tampoco. Pero bueno, en fin. Entonces la problemática que vemos aquí es que tenemos que resolver este problema, ¿no? Tenemos que de alguna manera llevar a producción esta clase de interactive. Y ahorita vamos a ver el por qué ocurre esto. Ok. Ok, el segundo. Me dicen si se escucha todo bien, si no hay cortos ni nada. La verdad me da un poco de miedo hacer streaming acá con el internet que hay en esta zona. Pero si todo bien, genial. Ok, cool. Por cierto, para los que recién llegan, si no estuvieron aquí al inicio y tenemos un stream doble, este es el primer tema que vamos a ver hoy, el cómo solucionar este problema de las transitions en producción. Y después vamos a ver cómo hacer un juego para Twitch. Vamos a utilizar un stack bastante interesante donde vamos a utilzar Vue 3, vamos a utilizar Hasura para toda la parte de real time. O sea, Hasura con subscriptions. Vamos a utilizar Pixie.js y pues obviamente la API de Twitch para hacer un bot que nos permita hacer un juego ahí interactivo con el chat de Twitch. Entonces si están aquí pues va a ser genial para irlo probando mientras vamos desarrollándolo. La idea de este juego es que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta semana. Pienso hacer un stream cada día en esta semana porque pues la siguiente salgo de vacaciones, entonces no va a poder hacer mucho streaming, pero vamos a ver si podemos terminarlo en esta semana, o al menos tener una base bastante sólida del juego. Por ahí me preguntan si Vue es más fácil que React. Si bueno, a mí no se me hace muy complicado React, me parece bastante sencillo porque pues es una librería muy liviana. El sistema de componentes es muy sencillo porque es pura funcionalidad JavaScript. Son literalmente funciones JavaScript. Alain X, gracias por el follow. Julipincha 7, gracias por el follow.
Pero sí, en general, pues React es bastante simple, ¿no? Es una librería muy sencilla. Te inicias con la librería, empiezas a escribir funciones, renderizas JSX y ya está. Pero Vue sí que se me hace un poco más sencillo de razonar en cuanto a lógica de UI. Porque pues es un framework que básicamente te da todas las ventajas de conocimiento previo que uno ya tiene en la web, ¿no? Conocimiento como HTML, CSS y el JavaScript de toda la vida. Pero todo está muy bien seccionado, entonces no hay que razonar mucho al respecto en la lógica de una interfaz. Ok. Claro, y también hay cosas, pues, en cuanto al pensamiento lógico. Por ejemplo, en React tú tienes que pensar mucho en cuanto a performance de tu estado, porque React no es un framework 100% reactivo. Básicamente cuando tú haces un re-render de algo en el estado que está cambiando de un componente de tu aplicación, todo ese componente tiene que re-renderizarse. En Vue no pasa esto porque Vue es un framework muy inteligente con el Virtual DOM. Él tiene un tracking muy específico de dependencias en todo tu Virtual DOM. Entonces Vue sabe específicamente en qué secciones tiene que hacer un re-render de las cosas. Entonces tú no tienes que preocuparte mucho por esas cosas. Solo saber cómo funciona y ya está. En React hay que tener un poco más de conocimiento en ese sentido para no irla a embarrar mucho y tener componentes que sean muy grandes y rendericen demasiadas cosas. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos realizando esto. Ok. Anyway, una de las cosas que yo hice inicialmente para revisar por qué esto no estaba funcionando en producción en cuanto a los transition era irme a lo que es el build. Y en el build, en el JavaScript, no me acuerdo cuál es este. Creo que sí. Vamos a buscar aquí lo que es transition. Sí, entonces aquí vamos a ver el componente convertido a un render function. Y pues aquí vamos a ver cómo es que se está compilando esto, ¿no? Entonces si vemos los atributos están bien. Tenemos el appear en true, que pues es lo que al final queremos. Entonces el problema no es como tal esto. El transpilado de Vue está funcionando perfectamente. Todo se está transpilando al JavaScript que tiene que transpilarse. El único problema que tenemos es esta clase que nos está pasando como tal la producción en el transition. Entonces para solventar esto, lo que ocurre es que Tailwind tiene una configuración de purge. Y esta configuración de purge, si tú no la configuras, por defecto él va a omitir todas las clases que no se estén utilizando. Entonces Tailwind es inteligente pero no tanto. Entonces no puede verificar clases dinámicas como por ejemplo la que crea Vue. Entonces Vue, cuando tú utilizas el componente transition, él inserta una clase nueva en los componentes o en los elementos HTML, que son las clases del nombre que tú le des a transition, más el interactive, el livactive, el enter2, lib2, etc. Entonces, como estas clases son dinámicas, Tailwind no tiene manera, o Purge no tiene manera de saber qué clases son las que estamos utilizando realmente en nuestro proyecto. Entonces, para eso nosotros tenemos que configurar Purge y decirle qué clases son las que vamos a utilizar realmente. Pues eso es bastante simple, de hecho. Hay dos maneras de configurarlo. A mí nunca me ha funcionado configurar Purge desde aquí, pero podríamos intentarlo y ver si funciona. Y vamos viendo. Entonces vamos a buscar la configuración de Tailwind CSS, lo que es Purge. Purge CSS por las options. Ok, este es el manual que sería configurándolo en post CSS. Shell options. Vamos aquí mismo. Ok. Tailwind Purge se convierte en un objeto y le pasamos las funciones como si lo pasáramos a Purge. Una pregunta, yo sé, pero muy básico la parte de HTML y sé poquito de CSS. ¿Qué es mejor, Vue.js o React? Yo una vez vi algo de React y se me hizo fácil. Sí, es que React en realidad no es complicado, ¿no? React a mí se me hace sencillo. El problema con React que yo tengo es que no sé, quizás en proyectos muy grandes el manejo de estado puede volverse un poco tedioso, porque tienes que empezar a utilizar cosas como Redux y cosas así.
que pues al final no son librerías como tal nativas de React, sino que son hechas por la comunidad. Y tienes un montón de opciones, ¿no? Para manejar estado como Movex y cosas así. En sí la parte de HTML, CSS y JavaScript en React es muy sencilla. El problema es el manejo de estado. Entonces, actualmente ellos implementaron algo que es el React Context, que es muy parecido a lo que es el Provide Inject en Vue. Y me parece muy sencillo. Entonces puede ser que ahora sea un poco más fácil con esto. Pero sí, la verdad es que si vienes de HTML, CSS y JavaScript, lo que más familiar se te va a hacer es Vue. Porque en Vue tú tienes todo separado por un archivo bastante similar a como lo haces en el HTML normal. Aprender Vue o React. Dependiendo de eso te puede decir en dónde, más o menos. Vale, entonces para el push vamos a configurarlo como un objeto y vamos a ver si funciona aquí. Esto lo vamos a dejar igual porque tenemos que correr todo, pero como estamos utilizando .views, entonces vamos a darlo con los .view. Con esto le estamos diciendo al push que tiene que purgar básicamente todos los archivos .view, o sea, va a buscar ahí las clases y ahí va a ir encontrando y va a ir quitando las clases que no utilicemos en nuestros archivos. Creo que mis audífonos están desconectando. Ok, sitios para aprender Vue. Obviamente el que yo diría que es como, pues obviamente como el mejor es Vue Mastery, porque es muy oficial. Aquí enseña Evan You, que es el creador de Vue y todo esto. Entonces hay muchos profesores que son del core team y enseñan muy desde las bases Vue cómo funciona, o sea, internamente todo el core de Vue cómo funciona. Entonces es bastante genial. Vas a entender de una manera muy lógica cómo funciona todo el framework. Este a mí me parece muy bueno. Obviamente está en inglés, pero es muy bueno. La otra que podría decirte es que obviamente pues se podría decir que soy un poco pro Platzi. Y próximamente también voy a tener un curso en Platzi sobre Vue. Entonces si los cursos de Platzi también, pues si quieres algo en español, ¿no? De resto no sabría. La documentación de Vue me parece bastante buena para aprender. Entonces siempre recomiendo las documentaciones, toda la guía y después ir a pues toda la API. Y ahí se va a aprender, ¿no? Me parece bastante bueno. Ah, sí, Escuela Vue es una que estoy viendo recientemente también, eso es cierto. La escuela de Vue. Creo que es esta, ¿no? Sí. Hay también profesores muy buenos que están enseñando Vue aquí. Entonces, pues esas son como las opciones que podría darte. Pero como tal la documentación debería bastarte para iniciar, y si ya ves algo muy complejo, pues ahí sí sería irte a un curso o algo por el estilo. Vale, entonces esto debería seguir funcionando igual. Lo que vamos a hacer es ir compilando directamente y vamos a iniciar un servidor en el compilado. Entonces vamos a hacer npm builds y vamos a dejar que se compile y vamos a probarlo localmente para no tener que lanzar la producción y esperar como 10 minutos así. Ok, vamos a ir a dist. Aquí en teoría se generan nuestros archivos y vamos a hacer un HTTP server para iniciar un servidor local aquí. Okay, y vamos a sacar. Se inició en el mismo path. Bueno, está mal. Entonces, este en teoría, sí, este ya sería nuestro beta production. Si vemos aquí sigue sin funcionar y eso está bien, no pasa nada. Porque aún no lo hemos arreglado como tal. Vale, entonces lo siguiente que queremos hacer es indicarle a Tailwind cuáles son los waitlists. Entonces, según veo, hay que usarle un options. Ahí está el waitlist. Entonces, si nosotros le indicamos aquí, por ejemplo, de manera manual, después vemos cómo se mejora esto, pero de manera manual nosotros sabemos que hay una clase que es homeCarLeftDirActive. Ahora vamos a volver a hacer un build de esto y vamos a ver si eso funciona. ¿En serio? What the fuck? Esto no me lo esperaba. Vale,
Vamos a dist y vamos a iniciar el server otra vez. McFredor, gracias por el follow. Bienvenido al stream. Ok, genial. Ok, según veo, esto sigue sin funcionar. Estoy casi seguro que es ese push en las opciones de Tailwind que no me funciona. No sé por qué, pero a mí nunca me ha funcionado eso. No sé si estoy haciendo algo mal, pero estoy siguiendo la documentación, así que no lo sé. Pero aquí sigue sin estar la clase. Dafe, gracias por el follow. Faster, gracias por el follow. Ok, vamos a probar directamente en el archivo de PostCSS porque aquí no sé, no me anda esto. Vamos a ir pasando de a poco. Entonces en PostCSS este estaría en el push content y pasamos el whitelist. Vamos a dejar push como estaba. Creo que tengo que setearlo a false. Se utilizó el archivo de post, si no está mal, y le ponemos el whitelist. F Gambetta, gracias por el follow. Aparte de programar, ¿juegas algo? Pues sí, he jugado mucho competitivo de LOL, o sea, rankeds de LOL, Counter-Strike, Valorant. Últimamente, pues el jueguito este de Among Us es súper divertido. Lo hemos estado jugando con varios streamers, entonces es interesante. Es bastante divertido. Y mi rutina pues no es la gran cosa en realidad. Me despierto, trabajo y pues en las noches streameo. Y siempre estoy así como leyendo cosas o algo. Ok, vamos a volver a hacer aquí. Esto es un poco fastidioso, pero bueno. Hacer un build otra vez. En las transitions de Vue hay 6 clases: Vue Entry, Believe, Entry Active, Believe Active, Entry 2 y Believe 2. Mirando la docu se ven cómo transcurre la transición, pero siempre usamos solo Entry y Believe. Los actives simplemente es Entry 2 y Believe. Tienen un uso. Claro, sí hay unos usos, pero son muy específicos. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta aquí en esta gráfica, que pues lo explica un poco bastante bien. Entonces la transición de enter es cuando tú tienes un componente que no está mostrando, ¿cierto? Lo tienes un vshow en false o un vif en false, entonces el componente como tal no se está mostrando. Entonces esa es la fase del venter. Entonces tú dices cómo quieres que en el venter se comporte este componente. Entonces tú puedes poner que en el venter esta clase tenga un opacity de 0, por ejemplo, como muestra en el ejemplo. Otro ejemplo es que cuando tú haces paginación, digamos en un componente, tienes una lista de, por ejemplo, todos los caracteres de Rick and Morty, siempre utilizo este ejemplo, y tienes un paginado en el que quieres que tu página no solamente salga y aparezca, o sea, como una animación muy brusca, sino que quieres que haga una transición hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces en el venter tú tendrías algo como un transform left para que se corra el componente cuando no se está mostrando. Y después en el Believe tú tendrías una transición de cómo quieres cuando ya se está yendo, o sea, quieres que vayas a la derecha o cosas así. Entonces son como esos casos muy específicos, que ya son animaciones un poco más avanzadas, pero en realidad son muy sencillos de implementar. Entonces esos son como los estados, ¿no? Pero si tú tienes una animación bastante simple con el Interactive y el Leave Active es más que suficiente en realidad. Como en el caso que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Cuando entra aquí, esto se anima y tales. Oscar, ¿qué tal? Buenas. Veo que estás utilizando el buenas de Vue, eso me gusta. De a poco te has ido evangelizando. Yakark, gracias por el follow, bienvenido al stream. Ok, entonces ya hicimos el build, vamos a ir al dist y volvemos a ejecutar el HTTP server. A ver. Ok, entonces ahí está funcionando. Vale, entonces cool. Entonces aquí sí me está funcionando. En serio no entiendo por qué en Tailwind cuando lo pongo en el push aquí no funciona, pero en este de aquí sí me funciona muy bien. Entonces vamos a usarlo acá y ya está. Ok, si vemos aquí hay varias cosas que como tal está omitiendo. Y ahorita vamos a arreglarlas también. Esto ocurre porque también Tailwind, si vemos en lo que es... no sé si aquí aparezca algo, pero vamos a ver si lo encuentro.
Ok, sí, entonces si vemos yo tengo algunas cosas aplicadas en estilos a lo que es el body y Tailwind tiene algunas cosas aplicadas a lo que es el tag de HTML. Entonces todo esto también lo está omitiendo lo que es post CSS. Entonces en teoría si yo hago algo como HTML y body, todo lo que son las fuentes y todo esto debería volver a funcionar bien. Entonces vamos a volver a hacer un build aquí. Vamos a verificar eso. Ok, vamos a start this. Vamos a ejecutar el npx y vamos a ver. Ok, sí, entonces ahí se ven, se arreglan lo que son las fuentes y todo esto, ¿no? Porque son estilos que aplica Tailwind hacia lo que es el tag HTML y yo tengo otros aplicados al body para las fuentes personalizadas y todo eso. Entonces tenemos que decirle a push que eso los evite. Y finalmente, pues en realidad lo que podemos hacer es que esto sea un poco más dinámico, ¿no? Si yo tengo varios elementos, como es el caso de este componente, vemos que tenemos varios transition appear. Entonces no quiero tener que poner todas las clases que tenga dinámicas, sino que quiero que sea algo mucho pues más dinámico. Entonces vamos a crear, hay un, no sé si aparezca aquí, una opción de purge que es un match pattern, ¿no? Algo por el estilo, un whitelist pattern. Whitelist pattern. Vamos a buscar la opción, que no me acuerdo bien el nombre. Otswaf87, gracias por el follow. Stream. Ok, entonces acá está. En este caso, si no estoy mal, yo tengo que utilizar el patterns children porque pues estas clases se insertan dentro de unos children. Si vemos aquí lo que sería el interactive. Aquí está el interactive, está dentro de varios elementos. Entonces creo que tengo que utilizar el children. Si no, pues lo pasamos a este. Y como estamos un poco oxidados en regex, vamos a ver si nos sale esto. Inicialmente decimos que la clase pues sea de cualquier carácter en realidad, y por consiguiente el interactive. Creo que sería algo así, ¿no? Que de cualquier carácter, estos serían caracteres normales. Estos de aquí no tengo que escaparlos. Con esto iríamos todos los interactive. Vamos a ver. Si esto funciona, las dos animaciones deberían funcionar. Y vamos a ver. Ok, sí, ahí funciona. User Plus, bienvenido al stream. ¿Cómo vas? Ok, entonces eso es todo en realidad lo que teníamos que hacer. Con esto entonces vemos como todas las clases que tengan al final un interactive, o sea, todas las dinámicas que inserta el componente de transition van a funcionar. Pues con esto no tendríamos que hacer absolutamente nada más en nuestra configuración. Eso sería todo. Si utilizáramos lo que son los div-active deberíamos también ponerlos, pero ahorita no lo estamos usando para nada. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos solucionando un problema de producción que teníamos con las transiciones de view. Básicamente no funcionaban lo que son los transition appear, porque los transition appear insertan una clase dinámica cuando se renderiza el componente. Entonces estas clases dinámicas, cuando Tailwind hace un purge de todo lo que son los estilos, él omite todas las clases que no se estén utilizando, entre comillas. Entonces como estas clases son dinámicas, él no alcanza a detectar cuáles son las clases que realmente estamos utilizando o no. Y para esto tenemos que configurar entonces nuestro purge para decirle cuáles son las clases dinámicas que queremos utilizar, para que él no las purgue, o sea, no las saque los estilos finales. Y pues de esta manera que funcionen. Y nada, pues con eso en realidad ya está funcionando. Entonces quiero hacer unos cambios muy chiquitos. Entonces vamos a correr esto otra vez a modo de desarrollo y voy a hacer unos cambios en unos links que tengo aquí desactualizados. Ok,
Ok, sé que tengo algunos, los de Streamer Coders, esos también. Que por cierto, tenemos una comunidad de Streamer Coders en Discord, que es donde están varios streamers en español, bastante buenos, que hacen stream muy regularmente, entonces para que vean toda la cantidad de streamers que hay y vean su contenido. Ok, lo único es que hace poco creé un Discord personal, pues para llevar un poco más orden en cuanto a mis streams y todo eso, mi Twitter y toda esta cuestión de marca personal. Entonces vamos a cambiar eso, esos links, y en realidad es lo único que toca hacer. Así que vamos a ver, invite people, crear un link para que no expiren nunca. Ok, vamos a pegar. Y una vez si se quieren unir a este Discord, entonces voy a dejar el link aquí para que se unan después. Y nada, vamos a buscar que otro Discord tenemos aquí. El de Streamer Coders está bien. Este aquí sería el... Y listo. Ok, eso sería todo en realidad. Pues vamos a lanzar esto a producción y vamos a ver qué funciona. Vamos a agregar todo esto. Transitions Products. Y lo lanzamos hacia View. Ok, yo todo esto lo tengo conectado en Netlify. Entonces cuando haga un push hacia el branch de View, debería actualizarse el sitio en Netlify. Entonces, un segundo. No sé qué sitios tengo aquí. Esto sería esto. Entonces aquí está construyendo el sitio. Entonces esperamos un momento y nada. Entonces no sé si hay preguntas por ahí. Lo bueno de esto es que quitamos varios warnings de Tailwind que tiene por defecto al no configurar push de eso. De hecho, Tailwind pone un montón de warnings. Estos warnings ya son normales porque son de tamaños. Pero nada. Vamos a ir al sitio en vivo. Y ahí ya funciona la animación en producción. Vale, genial. Ok, cool. Listo, entonces con eso estamos. Eso es todo lo que quería mostrar en realidad durante esta parte. Y nada, si no hay preguntas, entonces pasamos a hacer el juego para Twitch, que es súper interesante. Yo estoy investigando un poco al respecto. Y hay un montón de cosas a tener en cuenta. Pero quiero mostrarlo muy desde cero, cómo configurar Hasura y cómo ir desarrollándolo con Vue 3, Pixie.js y todo esto. La idea es que sea muy interactivo con el chat del juego que vamos a ir desarrollando, entonces va a estar interesante.